Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy, desde la provincia de Santa Cruz, vamos a recorrer parte del lago argentino, el más voluminoso de nuestros grandes lagos patagónicos. También vamos a visitar la reserva Laguna Nimes, un área protegida administrada por la Municipalidad de El Calafate. Andaremos también por la provincia de Chubut para mostrarte el trabajo de investigación y conservación que se realiza en Reserva San Pablo de Valdés, un área protegida en la que puede apreciarse a pleno la biodiversidad costera y terrestre de la Patagonia. Todo esto en los próximos 60 minutos. Quédate, porque ya empieza Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. La ciencia viene advirtiendo que el aumento de la temperatura global representa una amenaza para el planeta. Los especialistas consideran que es imprescindible frenar ese incremento. No es una expresión de deseo ni una frase genérica. Incluso hay un número: 1,5 grados centígrados. Ese es el límite de lo que puede aumentar la temperatura del planeta para el año 2030. Si el aumento sobrepasa esa cifra, el mundo se encamina hacia una catástrofe sin precedentes ni retorno. Limitar el aumento de la temperatura global del planeta es una cuestión de supervivencia, sobre todo para aquellos países que hoy son más vulnerables ante la crisis climática. En muchas regiones, en vastos sectores de la población, el problema es de vida o muerte. A pesar de que esto se viene advirtiendo hace años, los signos de avance no aparecen. El problema que tenemos ahora es que al mundo se le está acabando el tiempo para iniciar un proceso que frene el aumento de la temperatura global. Los especialistas señalan que ahora el esfuerzo debe estar centrado en que los gobiernos restablezcan la cooperación y los acuerdos logrados en materia de política climática. Pero antes deben recuperarse de la emergencia sanitaria y social que trajo el COVID. El tema está en que esa recuperación no sea un festival de contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Por eso es importante que los países más vulnerables reciban el apoyo técnico y financiero necesario para que puedan recuperarse de la crisis con una economía más baja en carbono, con más energías limpias y con políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Una diferencia de solo medio grado tendría consecuencias devastadoras para el planeta. Sequías y olas de calor prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones intensas y grandes hambrunas. El tiempo para actuar se está acabando. Por eso, el panel intergubernamental sobre el cambio climático emitió un informe que fue presentado como el último llamado para salvar a la Tierra de una catástrofe irremediable. Hace 3 años, en agosto de 2018, una joven sueca, Greta Thunberg, movilizó a miles de jóvenes en todo el mundo detrás de la lucha contra el cambio climático. Uno de los jóvenes argentinos que sigue a Greta y que la ha seguido desde hace 3 años es Bruno Rodríguez, con el cual voy a charlar dentro de un rato. Bruno es parte integrante de Jóvenes por el Clima y a través de distintas movilizaciones y marchas en las cuales él ha participado, también están trabajando en pos de luchar o de paliar el cambio climático. Hola Bruno, ¿cómo estás? Nos saludamos, como se saluda ahora. Bruno, como les comentaba, es uno de los Jóvenes por el Clima del colectivo de Jóvenes por el Clima. Y lo primero que me interesa conocer tu opinión y la opinión quizás de tu colectivo es ¿qué pasa con el debate electoral ahora que estamos en plena campaña para las legislativas o para las elecciones de medio término? ¿Qué pasa que no hay debate de la cuestión ambiental o que los candidatos no la tienen en cuenta? ¿Cuál es tu opinión o por qué sucede eso? Creo que la agenda socioambiental tiene ciertas dificultades para incorporarse en el terreno del debate electoral en función de la falta de conocimiento que tiene toda la dirigencia política en todo el espectro político. En definitiva, existe un analfabetismo ambiental que
mediante la protesta social, la presión que empieza a emerger desde los colectivos juveniles, de alguna manera va retrocediendo. En definitiva, creo que nuestros dirigentes políticos suelen calificar a lo ambiental como una problemática que se disocia de las problemáticas económicas y sociales, cuando en realidad, cuando vemos los efectos palpables de la crisis climática y ecológica, estas dos realidades, estos dos aspectos, estos dos mundos están completamente entrelazados. Yo creo que vamos a poder instalarlos igual. Digamos, ustedes ya lo están instalando desde hace 2 años y medio que están en esta lucha. Lo interesante es que la lucha de los jóvenes hoy es el ambiente y en otros momentos de la historia fueron otras situaciones, digamos. No es novedoso que los jóvenes luchen por algo, lo novedoso es poner en debate lo ambiental, que es lo que estamos contando. Pero lo que me preocupa cuando vos hablas de analfabetismo de los candidatos, ¿vos crees que es analfabetismo o que es que mejor lo dejamos en un costado porque es de difícil resolución? Hay una postergación deliberada en función de la complejidad que requiere hablar sobre cambio climático y, por ejemplo, no tocar intereses económicos, ¿no? Hoy en día en Argentina tenemos un debate parlamentario que está completamente planchado y que se relaciona con el impulso de una ley de humedales, por ejemplo, que es una norma de protección de bienes comunes naturales fundamental para evitar que el colapso climático recaiga con mayor virulencia sobre las comunidades y sobre los territorios. Aprobar esta norma requiere tocar intereses económicos. Entonces ahí también, más allá del analfabetismo ambiental que obviamente existe, no solamente en la dirigencia política local, sino a nivel mundial, también hay una postergación deliberada en función de no tocar esos intereses. Eso es muy interesante, no solo la ley de humedales, sino en la búsqueda de la transición energética, en una alimentación más saludable, lo hemos visto con lo del etiquetado frontal. Digamos, no es novedoso que los legisladores o quienes están en los gobiernos, ya sea nacionales, provinciales o de otros países, posterguen estas situaciones por lo que vos estás diciendo. Ahora, ustedes con estas marchas y con esta presión, ¿no?, que hacen o que hicieron y que se vio muy bien, ¿no?, que estuvieron todos los partidos políticos juntos, como que no hubo una grieta. ¿Crees que de alguna manera eso puede llegar, puede despertar el interés de los políticos? ¿Puede haber un cambio en la política pública o solo sería maquillaje? Bueno, lo que tenemos ahora es bastante maquillaje, pero creo que las dirigencias políticas son el reflejo donde se miran las bases sociales que las sustentan. Cuando nosotros vimos el 24 de septiembre la última movilización organizada por la Juventud por el Clima a nivel mundial, en Argentina, como bien mencionaste, vimos presente al colectivo de la Cámpora, al PRO, marchando en el mismo territorio, en el mismo terreno, por la crisis climática y ecológica. Pero no vimos más que nada a las dirigencias, vimos a las bases juveniles de los partidos. Entonces, si las bases juveniles de la militancia tradicional empiezan a elevar el reclamo por justicia ambiental y social al discurso de sus dirigencias y a la praxis política concreta en los parlamentos, en los organismos del Poder Ejecutivo y en los distintos lugares de toma de decisión, yo creo que ahí sí vamos a ver un cambio. Y en estos 2 años y medio, ¿qué lograron ustedes? Bueno, estos 2 años fueron realmente una experiencia muy fuerte a partir de las conquistas que se generaron en el terreno de la agenda socioambiental. Por un lado, por ejemplo, en julio del 2019 logramos que Argentina sea declarada en emergencia climática y ecológica, siendo el primer país en América Latina en avanzar en esa orientación y el 4º a nivel mundial. Cuando decís lo logramos, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Solo con la marcha, solo con la protesta o qué más? ¿Qué tuvieron que implementar para que eso se logre? Se conjugaron muchos factores. Por un lado, la incidencia política en ámbitos institucionales, ir a tocar puertas a los despachos de nuestros servidores públicos, tanto en las cámaras de diputados como en la Cámara de Senadores. Y también, por supuesto, la fortaleza de la movilización nos dotó de ciertas herramientas para que esa presión se ejercite de una manera mucho más fuerte. También, lo más importante, me parece que fue de ese año, fue la aprobación de la Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, que de alguna manera institucionaliza la crisis climática y ecológica como tal. Bueno, en ese momento estaba Pino Solanas, que fue un aporte muy importante para ustedes. Fue el autor de la ley. Y aparte, un lugar, digamos, una persona que les dio el lugar que ustedes estaban reclamando. ¿Qué pasa hoy? ¿No hay un Pino Solanas o sí lo hay? No tenemos un Pino Solanas que tenga una trayectoria muy marcada en la historia de las resistencias socioambientales, pero creo que estamos de alguna manera insertos en la génesis de los nuevos
pinosolanas. Y eso se da a partir del involucramiento masivo de los jóvenes a la política también. Y la política entiéndase no solamente como la política partidaria, la política entiéndase como la participación civil en las distintas organizaciones que inciden en la vida política del país. Las organizaciones no gubernamentales, los movimientos independientes. Yo creo que a partir de esas usinas de formación política y de activismo social vamos a ver justamente a nuevas figuras ambientales emerger. Hace un ratito hablaste de que en la marcha se habló de la justicia ambiental como justicia social. ¿Qué falta para que se entienda realmente que si no hay un trabajo desde lo ambiental no se logra una justicia social, digamos? Porque finalmente los que más sufren esto son los más vulnerados, ¿no? Exactamente. Yo creo que es importante que la gente entienda la imagen concreta del cambio climático visualizada en el efecto, por ejemplo, de una inundación o de los episodios de las olas de calor en los veranos. Los barrios más vulnerables de los centros urbanos, las zonas en donde encontramos poblaciones situadas en contextos de extrema vulnerabilidad social, sufren en demasía esos efectos. Y yo creo que a partir de esa imagen de ver una inundación, acabar por completo con las viviendas, con las casas de miles de familias, nos da la pauta de que el cambio climático no puede abordarse de ninguna otra forma que no involucre al aspecto social y económico. Yo creo que la dirigencia política poco a poco va empezando a embarcarse en ese sendero, por ejemplo, cuando las exigencias de adaptación al cambio climático, es decir, de construir las condiciones necesarias para poder ser capaces de afrontar esos efectos y de un cambio, finalmente ¿no? se incorporen. Y de un cambio, porque finalmente la política está para eso, ¿no? Para exactamente. ¿Qué pensás cuando se acercan decisores políticos o intelectuales y dicen que el ambientalismo es muy palermitano, que solo manejan las cuestiones individuales y no las colectivas? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás algo así? Creo que hay una construcción narrativa que coloca al ambientalismo como un movimiento que impone prerrogativas para formar parte de él. Prerrogativas atravesadas por componentes de clase, por ejemplo. No, los ambientalistas sí o sí tienen que ser veganos y para ser veganos necesitamos tener un privilegio de acceso al consumo determinado y tiempo, etc. En parte hay una cuota de verdad con respecto a ciertos ambientalismos, no todo el ambientalismo es igual, pero de alguna manera me parece que lo más incipiente que vimos en el último tiempo no fue una expresión motorizada por gente de clases acomodadas, sino que en definitiva, por ejemplo, vimos en estas movilizaciones la presencia de colectivos de cartoneros y cartoneras impulsar una ley de envases, de trabajadores de la tierra impulsando una ley de acceso a la tierra y también luchando por los humedales. Cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos específicamente del sujeto social del movimiento, me parece que ese no es en la realidad concreta. Y además habría que decirle a quienes dicen eso es que hay un montón de asambleas populares y hay un montón de vecinos reclamando por cuestiones ambientales, que no solo quedarnos en el ambientalismo que vemos por la televisión. Exactamente. Y ahora quiero mostrarles esto, que es, lo tenía escondido, es La Generación Despierta, es un libro que escribiste vos. Junto con Eyal Weintraub. Con Eyal Weintraub, un compañero también de Jóvenes por el Clima, que fueron compañeros de estudios en el colegio. En el secundario. En el colegio es uno de mis mejores amigos. Sí, es uno de tus mejores amigos. Exactamente. ¿Y qué es esto? ¿Qué es La Argentina Despierta? La Generación Despierta. La Generación Despierta es un libro que se inserta más que nada como una radiografía muy acabada en función de la perspectiva de nuestra generación, del mundo que nos lega el cambio climático, el mundo que vamos a atravesar como jóvenes a partir de la crisis climática y ecológica. Pero también, además de ser una radiografía, de explicarnos justamente cómo nace este contexto tan crítico para nuestra generación, a su vez nos brinda algunas puntas de lanza, unas brújulas para salir del colapso. Porque me parece que justamente, y en este libro está muy plasmado, frente a la catástrofe socioambiental, muchas veces nos quedamos con la imagen de la distopía y no con la oportunidad de los nuevos mundos que podemos construir. Y eso es la generación despierta. ¿La generación despierta serían ustedes y la generación dormida seríamos nosotros? ¿Esa sería? No, por supuesto que no. De hecho, en el libro se puntualiza de una manera muy fuerte el hecho de que estas generaciones que hoy se están volcando a luchar contra el cambio climático se paran sobre los hombros de gigantes que nos precedieron. Yo por eso siempre hablo de referencias muy importantes para el movimiento locales como Maristela Svampa, los abogados ambientalistas, Enrique Viale, las asambleas antiextractivistas de la Patagonia, del norte, expresiones que realmente le hicieron muy fácil para las nuevas generaciones en términos de poder incorporar a los conceptos de la ecología política y llevarlos a la práctica militante. Yo creo que esos insumos en América Latina son muy fuertes comparados con el resto del mundo. ¿Para quién es el libro? ¿Para todos? ¿Para los jóvenes? ¿Para quién? Es para todos, especialmente para los jóvenes.
para las nuevas generaciones que ven a lo ambiental como algo muy novedoso y por ahí se quieren incorporar, pero necesitan más información, o un ejemplo cercano de pibes y pibas que también se hayan volcado a esta experiencia. Entonces, esencialmente el libro está dirigido para los jóvenes, pero por supuesto es una lectura universal a la que pueden acceder todos. Bueno, lo recomendamos, vamos a recomendar el libro que escribió Bruno Rodríguez y Eyal Weintraub para todos aquellos que quieran comenzar una nueva vida, digamos, relacionada con toda la cuestión que tiene que ver con lo ambiental, para no decir el ambientalismo. Y bueno, y felicitaciones no solo por el libro, sino por todas estas luchas que están llevando adelante. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros en Ambiente y Medio. En algún otro momento vamos a llamarte y seguir conversando, a ver si de alguna manera los líderes políticos toman en cuenta este debate socioambiental tan importante para las generaciones actuales y las futuras. Muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. En el próximo bloque, desde la provincia de Chubut, te vamos a mostrar el trabajo de conservación e investigación que se lleva a cabo en la Reserva San Pablo de Valdés, un área protegida que representa los ecosistemas patagónicos costeros y terrestres. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Puede decirse que un estudio de impacto ambiental es un proceso técnico éticamente ineludible para identificar, predecir, interpretar, prevenir y comunicar el impacto que un plan, un proyecto o una obra tendrán sobre el ecosistema y la población vegetal, animal y humana que allí habita. El estudio de impacto ambiental es indiscutiblemente predictivo, es decir, se debe hacer antes de que una obra se ejecute, de modo de poder morigerar, aliviar o incluso impedir un impacto no deseado. Por lo tanto, no se puede aplicar a obras ya realizadas. Además, por su complejidad, tiene necesariamente un carácter interdisciplinario, ya que intervienen en él cuestiones asociadas a la biología, la ecología, la economía y hasta la sociología. Burocráticamente, y afortunadamente desde hace un tiempo, es la información imprescindible que se debe presentar a la autoridad ambiental competente, que es quien deberá evaluarla y conceder, o no, un permiso oficial. Pero también en los últimos años se ha convertido en una herramienta insustituible para aquellas actividades que pretenden obtener una licencia social para sus emprendimientos. No obstante, el estudio de impacto ambiental es condición necesaria, pero no suficiente para que un proyecto se considere ambientalmente apto. Pues ocurre frecuentemente que los resultados que allí se indican son tan nocivos que en verdad debieran utilizarse para desacreditar algunos proyectos y no para avalarlos. Ecoaula Digital, pensado para formar conciencia y reforzar el compromiso de proteger el ambiente. Más información y contenidos ingresando a www.ecoauladigital.org. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. Menstruar no es una elección. Podés retirar toallitas higiénicas de forma gratuita en los centros de salud, casas de la juventud y el centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Deisa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deisa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética EcoHair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. EcoHair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Como habrán podido notar en estos últimos programas de Ambiente y Medio, estuvimos recorriendo la hermosa provincia de Tucumán y entre todas las cosas lindas que tiene para contarnos está lo histórico, la Casa Histórica de Tucumán, la Ciudad Sagrada de Quilmes, lugares naturales como Talapazo, Amaicha del Valle, el Museo de la Pachamama. Entre todas esas cosas, si uno nombra a la provincia de Tucumán, en algún momento de su estadía tiene que nombrar a una de las ecorregiones más importantes que hay en el mundo. La segunda de mayor biodiversidad detrás de la selva misionera, y hablando de selvas, hay que hablar de un tipo de selva particular, las yungas, la selva nubosa, la selva de montaña que por supuesto abarca desde Perú y Bolivia hasta el norte de la provincia de Catamarca. En nuestra visita a Tucumán, en el Parque San Javier, hablamos con Gonzalo Bravo, biólogo él, y te vamos a estar contando las propiedades naturales que tienen las yungas, y yo, por mi parte, como a mí me gusta, voy a hablar de un poco de historia. Creado en el año 1974, el Parque San Javier es el lugar predilecto para aquellos que quieran estar en contacto y conocer las yungas. Como digo, un tipo de selva particular porque a medida que va cambiando la altura del suelo, a medida que va creciendo la montaña, la morfología de los ambientes va cambiando, y es por eso que en las zonas más bajas podemos encontrar partes más vegetativas, más frondosas, y en las partes más altas, zonas más secas con predominancia de arbustos y pastizales. El yaguareté, la pantera onca, estrella de este programa, encuentra en las yungas uno de sus últimos reductos en la Argentina, y es por eso que es importante también hablar de conservación. Pero así también como podemos encontrar al yaguareté, encontramos a monos, marsupiales, tapires, especies de plantas muy diversas como cactáceas, plantas epífitas que son aquellas que crecen de los árboles, y muchas cosas interesantes más que podemos encontrar aquí. San Javier, primero en principal, es un área protegida, provincial, que está dentro de la ecorregión de las yungas. Las yungas son una extensa masa de vegetación que corre desde Catamarca hasta el norte de Jujuy,
¿sí? Atravesando Tucumán y Salta, y que es una ecorregión muy importante porque a pesar de que ocupa el 2% del territorio nacional, alberga aproximadamente el 50% de las especies de flora y fauna que tenemos en la Argentina. La yunga tiene como característica que está en la montaña, es una selva de sierras, una selva montañosa, húmeda y cálida, que presenta en el medio una estación seca, y que lo más distintivo es ver cómo varía altitudinalmente, porque la composición de las especies vegetales, por ejemplo, va variando. Tenemos al comienzo una región que se llama pedemonte, que lamentablemente va a haber el 90% de ese pedemonte ya ha sido transformado a través de la agricultura industrial, como por ejemplo con plantaciones de caña, de cítricos, también de hortalizas, pero ya lo que es la parte que va de entre los 400 a los 700 metros de altura, que se llama selva montana, está bien representada en todas estas provincias y es donde, por lo general, acá en San Javier particularmente, tenemos barrios o comunidades que viven sobre los faldeos. Hay también un atractivo turístico porque en el parque se encuentran algunas sendas que la gente, por lo general, la utiliza para entrenar, para diferentes tipos de deporte o también para venir a hacer una actividad al aire libre. Lo mismo también el jardín botánico, que representa un parche de vegetación casi nuevo, el formato que se le ha dado hoy en día y que sirve como, por ejemplo, un servicio de educación ambiental hacia la población, porque acá pueden aprender acerca de especies que son nativas, de vegetación y de animales también, como por ejemplo las aves, que son vistas muy comúnmente, y también, ¿por qué no hablar de las especies invasoras que hay sobre la sierra? El siempre verde o la mora, por ejemplo, que son árboles traídos de afuera, por lo general son especies asiáticas, que lo que traen consigo y que es perjudicial, por ejemplo, para las especies nativas, como son el cedil colorado, el nogal criollo, el orcomolle o el laurel del cerro, es que dan numerosa cantidad de frutos que son comestibles para las aves. Entonces lo que hacen las aves en ese sentido es comer el fruto y después dispersar las semillas por todos lados, por todos los faldeos, y es así que da lugar al crecimiento de un árbol que crece muy rápido y se reproduce mucho. En el año 1947, el gobierno del entonces presidente general Juan Domingo Perón desarrolló el famoso Plan Quinquenal, que tenía como objetivo principal independizar económicamente a la Argentina. Entre todas las medidas que integraban a este plan quinquenal se contemplaba una nueva ley universitaria y se facilitaba la declaración de utilidad pública de aquellos inmuebles que se ubicaran en sitios propensos a ser reductos educativos. El 18 de diciembre de 1948, a través de una ley decreto, el gobierno expropia 14.000 hectáreas del Parque San Javier para llevar a cabo allí una nueva ciudad universitaria. Se construyeron dos edificios, uno en la parte baja de la sierra y otro en la parte alta, e iban a estar conectados por un funicular que viajaba entre 2 y 3 kilómetros. Como buen proyecto argentino, y este sí que era un buen proyecto, quedó en la nada. El golpe de Estado del partido autodenominado Revolución Libertadora en manos del dictador Pedro Eugenio Aramburu frenó las rotativas, paralizó el proyecto por considerarlo un símbolo del peronismo. Otra vez, los celos de la política prohíben, en este caso a los tucumanos, de contar con un lindo proyecto. En el Parque San Javier, además de la selva en sí misma, podemos encontrar diferentes senderos con diferentes dificultades de acuerdo a cuánto se quieran adentrar en la naturaleza. Por ejemplo, podemos encontrar un sendero llamado funicular, donde podemos encontrar las instalaciones abandonadas de lo que iba a ser este funicular universitario. Y podemos encontrar también, desde 1996, gracias a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y a las Madres de Plaza de Mayo, se hizo una reforestación en una de las partes de la selva, la cual se denominó el Bosque de la Memoria, en honor a los secuestrados y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.
Así que en las yungas, en este lugar natural donde podemos encontrar una gran variedad de especies de flora y fauna, donde podemos encontrar garrapatas, también podemos encontrar un poco de historia. Las yungas cuentan por lo general con un clima nuboso, lluvioso, cálido, con una altura que va desde los 300 metros hasta los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es por eso que podemos encontrar estos diferentes estratos de selva pedemontana y selva montana que fuimos mencionando antes. Un lugar característico de América Latina, de Argentina, del que es importante conocer y aprender en cuanto a su conservación, porque es un ambiente que funciona como corredor transitorio, corredor verde para un montón de especies. Porque sin ir más lejos y volviendo al principio, se trata de una de las ecorregiones más importantes a nivel mundial. Viajar es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir. Y si es en la naturaleza, aún más. Ten en cuenta estas recomendaciones que van a hacer que tus viajes sean seguros para vos y para las comunidades y lugares que visites. Si vas a viajar a algún área protegida o algún parque nacional, te recomiendo que antes de viajar estudies, mires, planifiques, mires mapas, empieces a conocer el lugar desde antes de viajar. Así no te perdés de nada. Si el destino requiere alguna preparación física o alguna consideración médica especial, y si el lugar requiere de guías, podés contratar prestadores y servicios habilitados. Y obviamente no te olvides de disfrutar. ¿Ven a los guanacos ahí? ¿Ven a los guanaquitos? Se están yendo mis amigos los guanacos. Bueno. Ahí está. Ahí se fueron de nuevo. Bueno, cuestión. Me encuentro en la Reserva San Pablo de Valdés, ubicada al norte de Puerto Madryn. Después de un viaje hemos llegado hasta aquí. El lugar es inmenso, es alucinante. Una de las cosas que más me sorprendieron al entrar y recorrer un poco esta reserva es el cambio de vegetación. Es un cambio abrupto que se da a partir de una zona que cortan unas plantas y arrancan otro tipo de plantas. Esto se debe a la calidad del suelo, un suelo más blando, un suelo más duro, ¡pum!, cambia la vegetación. Pero no es de esto lo que les quería hablar, sino que dentro de una de las características de esta reserva es que es una reserva privada y tiene algunas diferencias con los famosísimos parques nacionales. Así que para hablarnos un poquito más de esto, para detallar esto, está Manolo. A partir del año 2005 se saca todo lo que es la ganadería, tanto ovina, que era la que producía el campo, como también todos los animales domésticos, caballos, perros, etc. Y a partir de ahí se empieza a generar lo que es un objetivo de conservación, como si fuera un campo de hace 200, 250 años atrás. O sea, cómo reacciona un sistema sin ningún tipo de uso, digamos, antrópico a un estado natural. Nosotros trabajamos básicamente con investigadores locales, tanto del CONICET como de las universidades locales, pero también de otras universidades del país, como también incluso en algunos casos han venido gente de universidades del extranjero. Entonces el programa de investigación es eso, es promover al campo, a esta unidad, digamos, de conservación, donde se le garantiza a ese investigador, ese grupo o a esa institución académica de que no va a tener transformaciones durante un periodo muy largo de tiempo, y eso entonces tiene un beneficio hacia esa persona porque tiene garantidas, entre comillas, esas variables que esa persona va a tener en cuenta a su diseño experimental, ¿no? El segundo programa es el de monitoreo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es un programa que lo diseñamos nosotros a partir de las necesidades que tenemos para ver cómo va reaccionando el campo desde ese año que se sacaron las ovejas. Para que tengan una idea, los monitoreos son de muy largo plazo. Nosotros en este momento tenemos monitoreos que se lanzaron en el año 2006 y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, como por ejemplo el de vegetación, el de guanacos o el de carnívoros, que es un poco más modernos, pero bueno, también con una temporalidad, digamos, de mucho más largo plazo.
Como decía anteriormente, acá se desarrollan un montón de actividades y está lleno de animales. Como vieron al principio, los guanacos nos acompañaron en esa primera entrada. Retomando un poco lo que decía Manolo, esta es una reserva la cual no tiene influencia humana. Es decir, el humano no altera el ecosistema en esta reserva, por eso es muy fácil desarrollar algunas investigaciones. Otra cosa que me comentó es que dentro de esta reserva se encuentra la yarará más austral del mundo, entre otras especies. Volviendo al tema de las actividades, se realizan monitoreos e investigaciones justamente de animales de diferentes especies con diferentes métodos. Y para explicar un poquito mejor, para detallar sobre estos métodos y esta investigación, lo tenemos a Daniel. Vamos con él. Bueno, en San Pablo empezamos hace unos cuantos años trabajando con relevamientos de mamíferos. Los mamíferos son un grupo de organismos bastante elusivos desde el punto de vista de la observación directa. La mayoría de ellos tienen hábitos nocturnos, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es acceder a su conocimiento a partir de la utilización de diferentes métodos de estudio. Hemos realizado, para conocer los mamíferos que habitan la reserva, distintas metodologías, como por ejemplo trampeos de micromamíferos con trampas tipo Sherman, trampas cámara para la detección de medianos y grandes mamíferos. Hicimos transectas de observación diurnas y nocturnas para conteo de animales. Sobre todo eso funciona muy bien para los animales de mayor porte o a la noche con los carnívoros, que es el momento del día en el que están más activos. También utilizamos trampas de huella, que son cuadrados, rectángulos que hay en la tierra que está tamizada y se deja un cebo en el medio. Entonces el animal es atraído por el cebo y deja sus huellas. A partir de eso podemos detectar qué especies están presentes y más o menos calcular la abundancia de cada una de ellas. La cámara es una cámara fotográfica que funciona tanto en el modo fotografía o video, o tiene una función híbrida. Y básicamente es un dispositivo que se instala en el campo y funciona con un detector de movimiento. El detector lo que hace es justamente reconocer la presencia de un organismo en el entorno. En el momento que el animal se mueve, la cámara se dispara y dispara 2 o 3 fotos que permiten registrar el evento fotográfico, como le decimos nosotros. El problema que tenemos en la Patagonia es que hay una variable importante que es el viento. El viento lo que hace es poner en movimiento absolutamente toda la vegetación. Y en este caso particular, donde estamos nosotros, que es un pastizal, justamente es uno de nuestros enemigos, si se quiere. Entonces, para evitar que el viento mueva los pastos, lo que hacemos es ralear un poco delante de la cámara, muy poco para intervenir lo menos posible en el ambiente, pero la idea es que el sensor no se active permanentemente y la cámara no se llene, o la memoria de la cámara no se llene en unos pocos días. Bueno, Daniel ya se los adelantó. La cámara trampa no es el único método de monitoreo que se realiza en esta reserva. Hay otros y justamente mi amiga Romina me va a dejar formar parte de este otro método de monitoreo, así que ¿saben qué? Manos a la obra. Bueno, Romy. Sí, Tommy. Contame qué tengo en la mano, por favor. Tenés una trampa tipo Sherman para capturar micromamíferos. Bien, ¿qué vendrían a ser? Ratones. Ratones. Sí. Principalmente ratones. Sí, principalmente. Perfecto. ¿Cómo funciona? Funciona. Esto es plegable, así que tiene una trabita. Esta de acá. La corres y se abre. Fantástico. ¡Apa! Acá lo que hace, ingresa el ratón, pisa el piso y se cierra la tapa. Y se mantiene capturado. Capturado, bien. Y antes, previamente a eso, nosotros la cebamos para que el animal sea atraído. La cebamos, le ponen comida. Cebo, sí, que es avena, que tenemos acá. Bien. Avena con esencia de vainilla. Perfecto. Y se la tiramos adentro. A ver, ¿me tirás un poquito? Sí. Y la dejamos en un lugar. Bien. ¿Cada cuánto las ponen? ¿O no las ponen todas juntas? No, las ponemos separadas cada 10 metros. Y ponemos en total, en cada comunidad vegetal de San Pablo, ponemos 35 trampas. Y son 5 comunidades, así que ponemos 350 trampas. Uf, un montón. Sí. ¿Lo hacen en un día? No, las dejamos 3 noches y son 2 líneas que tiramos en cada comunidad vegetal.
Y al otro día lo que hacemos, venimos a la mañana bien temprano y vemos qué especie de ratón cayó, si es macho o hembra, si es juvenil, adulto o subadulto, la marcamos y la liberamos al ambiente. Bien. Así A ver, durante 3 noches. Esta tiene que estar a 10 metros de la A 10 metros. Bien, vamos. Sí, vamos. Vamos. Esta ya está lista. Entonces contamos, para mí son 10 pasos. Y la ponemos. Ahí va. Bien. Y vamos con la otra. 10. Contamos 10 pasos. ¿Y cómo elegís dónde poner? Y donde más esté más cubierta, donde tenga más vegetación, para evitar también que el guanaco, por ejemplo, que la pise, y encima es un ambiente favorable para capturar al micromamífero. Bien. Y Las plantas generan un ambiente. Y un ambiente, sí, donde se refugian, hacen las cuevas, algunas veces las pones y está la cuevita del ratón al lado. Bien. Sí. ¿Puedo poner esta yo? Sí, a ver, 10, ¿no? Sí, 10. Te doy un poquito de cebo. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. ¿A dónde la Bien. pondrías? Ahí. Ok. ¿Vamos? Sí. ¿Así? Sí, como quieras. No tiene una orientación. Ahí va. Bueno, y la cubrimos un poquito. Listo. Bueno, por mi parte ha sido un honor haber venido a la Reserva San Pablo de Valdés y obviamente gracias a Romina y Daniel por haberme permitido realizar alguna mínima acción para formar parte de un monitoreo y de una investigación de ellos. Debo decir que me sentí un poquito investigador por un momento, más allá de que haya sido una pequeña participación. Y me gustaría obviamente recalcar la importancia de este tipo de espacios, de este tipo de reservas naturales, tanto privadas como públicas, porque acá es donde la naturaleza se mantiene natural, loco. Quédate por ahí porque en el próximo bloque, desde la provincia de Santa Cruz, te vamos a mostrar una recorrida por el lago argentino y la Reserva Laguna Nimes, un área protegida municipal que preserva y fortalece parte de la biodiversidad patagónica. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, ganador del Premio Argentores al Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine del Agua. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Bienvenidos a Muevo Sostenible, Mundo Nuevo Sostenible. Así se llama este sitio, que los invita a que compartamos experiencias, propuestas, arte, cultura, como vehículos para esa transformación indispensable que está necesitando la humanidad. Esto es Muevo Sostenible. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes.
Sancor Seguros. Estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. Se supone que la historia senta un precedente el cual debemos observar, al cual debemos acudir para no cometer los mismos errores que en el pasado. Y debemos prestar especial atención cuando se trata de los requerimientos de seguridad de una planta industrial de pesticidas. Veamos la cicatriz que dejó AFZ en Toulouse. Cuando en 1976 la explosión de una fábrica de pesticidas en Seveso, al norte de Italia, inició la era de las normativas de protección industrial, pocos pensaban que una reiteración casi calcada sería posible más de 25 años después y apenas del otro lado de la frontera. La planta de AZF en Toulouse también producía pesticidas. Como otras 700 plantas industriales francesas, había recibido la calificación Seveso. Tal cucarda, bautizada en referencia a aquel accidente, identifica sitios industriales potencialmente riesgosos de la Unión Europea y exige los niveles de prevención correspondientes. Pero puede fallar. Y falló. El 21 de septiembre de 2001. El mundo estaba aún aturdido por las Torres Gemelas, por lo que todo estallido era pasible de ser asociado al terrorismo. Pero en este caso, AZF confirmó la regla. Era apenas negligencia industrial. AZF, Azout Fertilizant del grupo Total, había sido instalada en el barrio Empalot, en las afueras de Toulouse, parte del sur industrializado de Francia, en la década del 20 del siglo pasado. Como suele ocurrir, el crecimiento urbano envolvió a la empresa y la rodeó de edificaciones precarias, habitadas principalmente por los obreros que fue captando, árabes e inmigrantes pobres. La mayor parte de ellos trabajaba en AZF y dormía en el barrio Mirail, un conglomerado de viviendas populares de la década del 60, levantado a pocos metros del polo industrial, en tiempos en que seguridad y ambiente eran términos subordinados a la urgencia de dar empleo. A las 10:17 de la mañana en que comenzaba el otoño en el hemisferio norte, Toulouse se sobresaltó. La explosión que se escuchó a 80 kilómetros de allí alcanzó, cual terremoto mediano, 3.4 grados en la escala de Richter y fue equivalente al poder de una bomba de 40 kilos de TNT. La planta, que almacenaba 300 toneladas de nitrato de amonio a metros de un barrio de viviendas populares, literalmente se hundió en un cráter de 7 metros de profundidad y 40 de diámetro. 30 muertos y miles de heridos fue el saldo de víctimas. 30.000 casas fueron afectadas, la mayor parte llamadas viviendas de alquiler moderado, que son bloques de edificios idénticos construidos por el Estado en las periferias urbanas destinadas a alojar inmigrantes o, si se quiere, mano de obra barata. La desigualdad social quedó dibujada por el estallido. El barrio Mirail dio lugar al movimiento Sin Ventanas. Los vidrios volaron por la explosión y su reemplazo demoró demasiados años. La hipótesis terrorista se diluyó casi inmediatamente. Como la navaja de Ockham, la explicación más sencilla es la más probable. Y en un mundo dominado por la codicia, la seguridad industrial no es prioritaria. Como siempre, la mezcla de error humano y ausencia de controles dio paso al desastre que, también como siempre, afectó a los más vulnerables.
La empresa prometió todo con tal de reconstruir y reabrir la fábrica, pero los habitantes de Toulouse, ya enterados de cómo funciona el chantaje de dar trabajo a cambio de desprotección, eligieron otra opción. Lo que quedó en pie fue demolido y los industriales debieron afrontar la descontaminación del terreno. Allí, ahora, hay un espacio público y un centro de lucha contra el cáncer y contra el olvido. Alrededor del año 1520, la expedición de Hernando de Magallanes, que buscaba cruzar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, encuentra un estrecho que unía a estos dos océanos, pero antes decide hacer base en el puerto San Julián, aquí en la provincia de Santa Cruz, para pasar el invierno y reparar sus naves. Es el propio Hernando de Magallanes quien bautiza a esta zona como la Patagonia debido al gran porte que tenían los habitantes en aquellos tiempos, como los Ahoniken o los Tehuelches. El 15 de febrero del año 1877, el explorador Francisco Perito Moreno, les debe sonar de algún lado, entre todas las expediciones que hizo en nuestra querida Patagonia, bautizó ese día a este lugar como el Lago Argentino. ¿Dónde está el lago?, se preguntarán ustedes. Bueno, ahí hay una característica muy importante, porque en invierno toda esta zona se cubre de agua, del lago por supuesto, se congela y funciona, por ejemplo, como una pista de patinaje para todos los locales. En la primavera el lago se retrae, casi que desaparece, como podemos ver, y esa es una de las características de este lugar, que además de contar con el lago argentino, cuenta con una reserva municipal. La Reserva Natural Laguna Nimes, de unas 250 hectáreas, es un sitio AICA, entre otras cosas. Un sitio considerado importante para la conservación de aves. Y es que aquí podemos encontrar más de 100 especies de aves que habitan aquí y de aves migratorias. Y hablando de aves migratorias, lo están pudiendo ver en pantalla, tenemos al simpático flamenco, que un dato interesante que algunos ya deben saber es que el flamenco nace blanco. ¿Por qué es rosa? Porque se alimenta de crustáceos que contienen ese pigmento que hacen que el flamenco blanco pase a ser rosa. El lago argentino, el gran lago argentino, es el mayor de los grandes lagos patagónicos y el más austral de su territorio continental, solo por detrás del fueguino lago Faniano. Tiene una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados, es gigante, está a unos 185 metros sobre el nivel del mar y tiene más de 200 metros de profundidad. Y por supuesto que en él habitan especies de peces, y aquí un dato particular. En las salmoneras instaladas del lado chileno en el Océano Pacífico, salmoneras de producción intensiva que sabemos que traen desastres para el ambiente, bueno, hoy le vamos a sumar una nueva consecuencia. Antes, una introducción importante. Los salmones viven en agua salada, pero van a agua dulce a desovar, a dejar a sus huevos. Y también otro dato es que los salmones, después de desovar, se mueren. Acuérdense de este dato. Bueno, uno de los grandes problemas de las salmoneras es que diferentes especies marinas, como por ejemplo el lobo marino que se alimenta de salmón, bueno, claro, quiere entrar en la salmonera, rompe las redes y por supuesto produce que los salmones se escapen. El salmón se escapa, atraviesa el canal de Beagle perseguido por los lobos marinos y llega al mismísimo lago argentino, agua dulce, para desovar. Ahora bien, otro datito, porque se acuerdan que les dije que se moría. Por ejemplo, en Norteamérica, los osos, que son predadores de los salmones quedan flotando en el lago y los osos, ¡ping!, se lo comen. Acá no tenemos osos, por lo tanto, se pueden ver algunas veces en el lago argentino salmones muertos flotando después de desovar.
Antes de irme, les voy a confesar que me estaba olvidando de darles un dato muy interesante acerca de los flamencos. Porque en los zoológicos, que dicho sea de paso tienen que ir desapareciendo, los flamencos no comen crustáceos y entonces van perdiendo este color rosado. Y por eso se les da un suplemento de caróteno para que estén rosas. Así que en este lago argentino, donde tenemos gran variedad de aves, flamencos por supuesto, salmones, truchas, una Santa Cruz realmente bella que no solamente es el Parque Nacional Los Glaciares, sino que también es el lago argentino. La familia más famosa de toda la televisión, esta que está al aire hace 10 millones de años más o menos, sacó una película, una sola. Y esa película, el disparador de todo el conflicto, de toda la trama, de todo, es un conflicto ambiental. Les estoy hablando de la película de Los Simpsons. Resulta que en Springfield, este pueblo también muy famoso, hay un lago y está contaminado. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, obviamente nuestra heroína, Lisa Simpson, a esta persona, a este personaje que tiene un léxico, que tiene una forma de hablar que ya nos interpela, pero que además tiene una conciencia ambiental desde tiempos inmemorables. Y ella, en una asamblea con todo el pueblo, en el ayuntamiento, creo que le dicen, con el alcalde, les hace saber a todo el pueblo que ese lago está contaminado porque les da vasitos con agua del lago. Todos lo escupen y así es como se decide sanear este lago y ponen una muralla para que nadie pueda tirar residuos, para que nadie lo pueda volver a contaminar. Nuestro protagonista, este sujeto llamado Homero, en una, llamémosle, confusión, en una apuradita, tira un tanque de desechos al lago, lo termina recontra remil contaminando y bueno, se la dejo ahí picando porque la tienen que ver, porque van a empezar a pasar un montón de cosas, hay un montón de conflictos a partir de esto. Lo importante es que se le presta especial atención al tratamiento de los residuos en esta película, más allá de que en algunos capítulos de la serie también se le trate especial atención al tratamiento de los residuos, a la contaminación, a la forma de alimentarse. Repito, Lisa Simpson es vegetariana, es nuestra heroína porque siempre lleva la bandera de la lucha ambiental en todos los capítulos. Así que la película de Los Simpsons. Se la dejo picando. Este hermoso lago podría estar o no contaminado. Sépanlo ustedes. Y antes de que me vaya y no me quiero resbalar, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Ahora sí, nos vemos la próxima.